Alberto, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a vos. Debo decirte algo que dije fuera de cámaras y aunque no te guste lo voy a decir igual. Mi primera nota en mis años juveniles fue con Federico Leluar. No sabía nada de ciencias como hoy. Me costaba muchísimo esa nota y bueno, hoy siento una profunda emoción. He entrevistado muchísimos colegas tuyos de prestigio internacional. Tu currículum, tu trayectoria, tu vocación. No te digo que me apabulla, pero me siento como en el primer día. No, por favor, no soy Leluar, eso está claro. Yo lo conocí mucho a Leluar porque era el director del instituto donde yo hice la tesis doctoral con el doctor Torres. Así que lo veía todos los días. O sea, yo hice la tesis con el doctor Torres y con la doctora Flavia. Y Leluar era una gran inspiración, pero una persona muy reservada, sí, muy tímida. No le gustaba dar clase ni tampoco explicar mucho las cosas. Le gustaba lo que decimos nosotros, pipetear, es decir, trabajar en el laboratorio haciendo experimentos. Y eso bueno, es una de las bases de nuestra actividad, ¿no? Que nos gusta hacer experimentos y ver los resultados, y muchas veces los resultados no son los esperados y abren nuevas vías de investigación. Alberto, ¿dónde naciste? Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, soy porteño. Porteño, mira vos. En el barrio de Almagro. Almagro. En la calle Lambaré y Sarmiento. Almagro, un nombre de barrio. ¿Y dónde hiciste la escuela primaria? La hice también en el barrio de Almagro, una cuadra de donde yo vivía, en la calle Lambaré, en la escuela Manuel Solá, que la dirigía un maestro muy importante llamado Castillo. Era socialista y la verdad es que era un lujo la educación pública en esa escuela. Yo guardo todos los cuadernos desde primer inferior hasta séptimo grado, porque saltamos de quinto a séptimo. Y cuando yo ahora veo esos cuadernos, veo lo que aprendíamos, cómo lo aprendíamos, la profundidad del conocimiento, el entusiasmo por el conocimiento, me emociona. O sea que era una escuela pública maravillosa. ¿Recordás alguna maestra de la escuela primaria? Sí, recuerdo a todos, pero además recuerdo los nombres de todos, pero la verdad es que la persona que más me marcó es el maestro de séptimo grado, que se llamaba Díaz, que era bajito, pelado y que era un enciclopedista absoluto, sabía de todo y nos transmitía a nosotros ese saber. Y además nos enviaba a la biblioteca del barrio, con un cuestionario para resolver el cuestionario, y que después de resolver ese cuestionario, buscando en libros que están en la biblioteca, generaba un documento en prosa que era el ensayo sobre un determinado tema de la historia, la geografía o las ciencias naturales. Él nos ponía todos los días, al comenzar el día, una frase, un refrán, que era a veces en castellano, a veces en otros idiomas y a veces en latín, cosa que en esa época yo no sabía lo que era en latín, pero después cuando entré al Nacional de Buenos Aires estudié 5 años de latín y me enamoré del latín, pero básicamente ya en ese séptimo grado estaba la base de la curiosidad por el conocimiento. Qué lindo lo que dices. Me hace acordar mi maestra Tagliaferro, lo he dicho muchas veces por televisión, del séptimo grado. Así es. Ese hombre seguramente no vive, o si vive y se entera de esto se muere de emoción, ¿no? Sí. No sé, porque cuando uno es chico todos los maestros parecen viejos, pero capaz que tenía sí tenía por lo menos 20, seguro que tenía 20 años más que yo, pero quizás más. No creo que viva. ¿Y la enseñanza media, Alberto? Bueno, ahí fui al Nacional de Buenos Aires, al Colegio Nacional de Buenos Aires, que fue para mí una experiencia extraordinaria. Fue una adolescencia que viví muy intensamente, no solamente por el aprendizaje, sino también por el compromiso político. Era un periodo de gran libertad interna, pese a que todavía estábamos en la dictadura de Lanusse y Onganía, porque bueno, era salir del barrio, ir al centro en subte, encontrarme con compañeros y compañeras en una educación mixta, militar políticamente, y disfrutar y hacer campamentos y sentirme realmente que estaba viviendo una adultez prematura en mi adolescencia. Mira vos. ¿Y cómo eras como alumno en el Nacional Buenos Aires? Era muy buen alumno, pero no era traga. Esa es una cosa que estuve elaborando recientemente.
Por empezar me tocó el turno tarde, que en la mística de aquella época ir al turno tarde parecía como que era de segunda calidad. No, pero para mí fue un descubrimiento espectacular, porque de hecho conocí a mi mujer en el turno tarde, pero además mis hijos, muchos años después, fueron a la Nacional de Buenos Aires y también fueron al turno tarde. Con lo cual yo digo que los 4 fuimos al turno tarde, no fuimos a la Nacional de Buenos Aires. Porque el turno tarde también permitió unos grados de libertad muy grandes, uno no tenía que madrugar, podía estudiar a la mañana y después de volver del colegio a la tarde. Y realmente uno veía que los que estaban a la mañana eran más tragas y los que estábamos a la tarde, sin ser menos inteligentes, nos iba bien. Mirá vos. ¿Y entonces la facultad? Bueno, cuando estuve en el Nacional de Buenos Aires en 4º año, esto lo he dicho muchas veces, tuve una profesora de botánica y biología, Rosa Guaglianone, que falleció hace 3 años, que era extraordinaria porque ella nos hacía conocer las maravillas de la biología, pero descubiertas por nosotros mismos a través ya sea de trabajos prácticos que hacíamos en el gabinete de botánica o a través de lecturas. Y con ella aprendí los primeros pasos de la biología molecular. Estamos hablando del año 1970, justo el año en que Leloir obtuvo el premio Nobel, y aprendíamos ADN, ARN, proteínas, síntesis de proteínas, bacterias, mitosis, meiosis, o sea que fue un deslumbramiento a los 16 años que en ese momento, cuando disfruté tanto de esa materia, y me iba bien y sentía que eso era lo mío, decidí un derrotero que cumplí casi al pie de la letra. Dije, yo voy a terminar el secundario y voy a entrar a estudiar ciencias biológicas en Exactas de la UBA. Sí. Después me gustaría perfeccionarme en Inglaterra y me gustaría volver al país y hacer biología molecular. Bueno, pero vamos a detenernos un poquito en la formación universitaria, porque ahí egresás con 9.46, con 9.47. ¿De licenciado? Sí. Sí, sí. Ahí eras un traga. No, justamente no, era buen alumno. Ojo que yo ahora como profesor desde hace 35 años también veo chicas y chicos que egresan con promedios altísimos, aún mayores que ese. O sea que no es que tampoco, digamos, no es algo que fuera exclusivo. Hice la carrera muy rápido, la hice en 4 años y medio. Y venía, claro, con mucha preparación del Nacional de Buenos Aires y, por supuesto, aprendí un montón de cosas nuevas, porque no hay que conformarse con lo que uno ve en el secundario, por más bueno que sea su colegio secundario. Y disfruté mucho, obviamente, del estudio de biología. Paradójicamente, yo trabajo en biología molecular de células animales, pero las materias que hice son de botánica, o sea que esto también venía de la mano de mi amor por la botánica que había nacido en el secundario. Bueno, voy a volver atrás porque considero que es importante. ¿Papá, mamá viven? No. ¿Cómo se llamaban? Mamá se llamaba Rosita y murió cuando yo tenía 25 años y ella tenía 58. ¿Te vio como...? No me vio como padre, no vio mi primer hijo, me vio como biólogo, pero no como doctor. Yo no había terminado mi doctorado. A ver, yo tuve una vida familiar un poco triste en el sentido que éramos 5 y todos se murieron jóvenes. Mamá a los 58, papá a los 66. De un infarto. Yo estaba en Inglaterra en mi postdoctorado y me llama una de mis hermanas y me dice que se murió de un infarto. Qué golpe para vos, sí. Y las 2 hermanas se murieron jóvenes, a los 48 y a los 46 años, una de asma y otra del mismo cáncer de mama que había tenido mi mamá. Por lo tanto, yo también a veces me pregunto, ¿cómo sobreviví siendo el único sobreviviente? Es una situación que evidentemente se mitigó muchísimo por mi familia, mi mujer y mis hijos y mis amigos, pero es atípico perder a toda la familia, a menos que sea en un accidente aéreo o como ocurrió en la dictadura con secuestros o asesinatos masivos, perder a todos los miembros de la familia en un tiempo tan corto, ¿no? Pero bueno... ¿Qué fueron tus padres para vos, Alberto? Mis padres fueron mi padre era ingeniero civil. Y ¿se llamaba papá? Ernesto Kornblit, y era
Los dos fueron profesores del secundario, o sea que el enseñar estaba en la casa. De hecho, una de mis hermanas, yo soy el menor, la del medio era maestra jardinera y la hermana mayor era computadora científica, o sea que había un ambiente de cierta relación con el conocimiento y con la enseñanza. Pero mi papá era amante de las matemáticas y le gustaba mucho, era una persona... los dos eran un poco chapados a la antigua en el sentido de que, por ejemplo, no se decían malas palabras en casa, cosa que en la casa de los padres de mi mujer eran más modernos, eran 10 años más jóvenes y se decían malas palabras. Era otra generación. Pero bueno, papá tenía un humor muy flemático, muy de juegos de palabras, me hacía jeroglíficos, tenía una relación muy así intelectual con él. Y mi mamá era más temperamental, más primitiva en sus sentimientos, era profesora de geografía, con lo cual yo empecé también a amar la geografía con ella. Y bueno, también fue la que me entró en el amor por el cine, porque en casa se escuchaba música clásica y se escuchaba tango. Y yo escuché de chico tango, o sea que sé las canciones y las letras de tango. No podía hacer lo que ellos hacían, que es escuchar el tango en la radio y jugar a adivinar el nombre del tango, el nombre del autor, el nombre de la orquesta y el nombre del cantante, cosa que yo no podía hacer. Pero por supuesto eran fanáticos de Pugliese, de Troilo, de Di Sarli, era una casa de tangueros. Y mi mamá me imbuyó el amor por el cine, sobre todo por el cine clásico norteamericano y argentino en blanco y negro. Así que yo veía todas esas películas por la tele y las volví a ver 1000 veces. Y también a ella le gustaba mucho Hitchcock y yo me hice muy amante de Hitchcock, o sea que el amor por el cine comenzó tiernamente, de mi tierna infancia. Qué lindo, una formación cultural en el hogar, en la familia. Así que te pones de novio en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Sí, sí. ¿Y cómo se llama? Ethel. Ethel, seguís con Ethel. Sigo con Ethel. Ethel es mi mujer, mi amor de toda la vida y es psicoanalista, como corresponde a una mujer argentina. Hay muchos no, acá no hay que decir eso se dice en el extranjero. Cuando vas al extranjero y decís que tu mujer es psicoanalista, como saben que la Argentina, clase media, tiene muchos psicoanalistas, no se sorprenden tanto. Sí, tenemos más que en Europa. Seguramente. Pero bueno, y esa profesión de Ethel ha tenido que haber, en compañía o en conjunto con el amor, ese acompañamiento que de alguna manera el joven Alberto, por lo vivido, tal vez necesitaba, ¿no? De alguna manera lo has dicho. Bueno, fue y sigue siendo un apoyo muy importante, pero obviamente con tantos años de matrimonio y de pareja siempre hay que reinventar y reconstruir las cosas porque si no se cristalizan. ¿Cuántos años que son? ¿Cuántos años? Son muchos. Muy buenas. Pero ¿Ella es sí, así coqueta como vos? Sí. No, ella tiene mejor gusto que yo. El buen gusto que puedo tener yo lo aprendí de ella. Qué bueno. Esto lo va a matar de emoción, sí. Todavía las emociones siempre son... No, pero sí lo que me importa es que cuando cuando me licencié de biólogo, hice el doctorado aquí, en la Argentina, en el Instituto del Elbar, con Torres y Flavia, y cuando fui a hacer el postdoctorado a Inglaterra, a Oxford, con mi maestro Tito Barale, que es argentino y quien aprecio mucho, claro. Obviamente ese periodo de postdoctorado era más un proyecto mío que de ella. Y fuimos con mi primer hijo, con Juan, que tenía 1 año y medio. Pero bueno, significó un cierto sacrificio para ella y un poco el acuerdo era que al volver a la Argentina ella iba a poder retomar su carrera y así lo hizo. O sea que hay veces que en estos proyectos vocacionales o profesionales hay que ceder en un momento y después ceder en el otro. O sea, no es para toda la vida. ¿Cuánto tiempo estuvieron con él? 3 años. En Inglaterra, 3 años. En algunos... y nos tocó la guerra de Malvinas. ¿Y cuántos hijos tenés, Alberto? Tengo 2 hijos varones, Juan y Oliver. ¿Y qué hacen los...? Juan hace historia económica y hizo su doctorado y es investigador adjunto del CONICET. Y Oliver es fotógrafo y vive en Brasil y milita y trabaja en una organización de medios alternativos que se llama Media Ninja. Sí, es un artista. Artista y también militante y comprometido con la cultura y con la gestión cultural.
¿Lo extrañás? Sí, pero bueno, estamos en la era del WhatsApp y Ahora ya no sé, del claro. ¿Y Ethel? Porque los varones con la madre generalmente ella lo extraña más. Es distinta, las relaciones son distintas, sí, obviamente, pero sí, yo lo extraño mucho. Yo soy soy un padre muy cariñoso, a veces cargoso. Qué lindo eso. A ver, yo tengo origen judío, Sí, y está el famoso caso de la Yiddish Mame. Yo siempre digo que para ser Yiddish Mame no hay que ser ni judío, ni mujer, ni madre. O puede ser un varón, goy, no judío, y tratar a tu hijo como si fueras una Yiddish Mame, o a otra persona que no sea tu hijo. Con este tema de los hijos, vos, sin querer, tenés muchos hijos. Porque tus discípulos hablan de vos. No solamente a nosotros, sino a los distintos científicos que uno entrevista, y tienen una profunda admiración, respeto, valoración, y sos como una guía. Tus discípulos son como tus libros, como tus hijos, es lo que prolonga. Vos tenés asegurada la fama póstuma, aunque no sea lo que te hayas propuesto ni te interese. Eso ocurre desde mi modesto punto de vista con todo profesor, con todo educador. Y bueno, ¿qué son tus discípulos entonces? Es la pregunta. Mira, y obviamente yo te agradezco lo que decís. En primer lugar, te quiero decir que nadie lo puso con las palabras que lo pusiste vos en los miles de reportajes que tuve. Nadie me lo planteó así, porque además tiene un grado de emoción muy grande. Hay evidentemente dos universos de discípulos. Están los alumnos que pasaron por las aulas de la materia Introducción a la Biología Molecular y Celular durante los últimos 35 años, y están también los discípulos específicos de mi grupo de investigación que se han ido formando en sus doctorados y que algunos se quedaron después afuera o volvieron aquí o tienen sus propios grupos de investigación. Sobre los primeros quiero decir que esa docencia universitaria de grado siempre para mí, y no solo para mí, para muchos otros, fue una militancia, en el sentido de entender que si uno tuvo el privilegio de ser formado en una disciplina científica aquí y afuera, la manera primera de devolverle al país es formar nuevas generaciones y transmitir la pasión por la ciencia, la pasión por el conocimiento, que en mi caso se da a través de la biología molecular y celular, pero que después puede ser utilizada para cualquier disciplina. Y en este sentido no tengo un sesgo. Para mí, pensar es válido en la abogacía, en la medicina, en la arquitectura, en la química, en la física o en las ciencias sociales. Entonces, lo que vemos en esa materia es la aventura del conocimiento, y en la que cada año, cada uno es distinto. O sea, ellos siguen siendo siempre jóvenes, nosotros somos cada vez más viejos, pero también hay una manera de comunicarse y de permitir también entrar. Todo esto lo saben los profesores. La mejor recompensa que tiene un profesor es cuando ve que a los alumnos que no entendían algo pasan a entenderlo y se produce una sonrisa muy especial en la cara. No es una carcajada, no es una risa, es la sonrisa de haber comprendido. Y eso es maravilloso. Y ahí tenés otros ejemplos que te encontrás en la cola del cine, por ejemplo, con una persona que se te acerca y dice: profesor, yo cursé su materia, me cambió la vida, qué sé yo, no seguí después biología, ahora trabajo en un banco, o ahora soy contador, o ahora me dediqué al teatro, pero igual pasar por el aula me cambió la vida. Entonces, eso para cualquier profesor es una maravilla, porque implica que la impronta queda independientemente de la profesión o la disciplina que siga la persona. Así que te lo agradezco mucho. Yo lo voy a resumir con una frase que no es mía, obviamente, pero que yo adopto: es que uno no enseña lo que sabe, uno enseña lo que es. Uno es así. Entonces, eso es lo que enseña. ¿Cómo definís o qué es la ciencia? O sea, es una forma de adquirir conocimiento, no es la única forma, pero es la forma que trata, aunque obviamente no siempre lo consigue, de seguir ciertos rumbos que permiten ser muy cautelosos en las afirmaciones que se hacen al observar o experimentar con el mundo que lo rodea,
que esas afirmaciones no pueden ser dogmáticas, no pueden basarse simplemente en lo que uno piensa, sino que tienen que responder a algún tipo de evidencia. Que esas afirmaciones científicas sin duda son transitorias, pero mientras no sean refutadas, mientras no haya otra evidencia que refute aquello que me permite hacer una afirmación, son válidas. Entonces ese es el camino de la ciencia. La ciencia no es una meta, es un camino. Y ese camino, ese andar a través de la investigación científica, aparte de todo, es fascinante, es muy... En este mundo de ustedes, de la investigación, en esto que definió alguna vez Pasteur, en la paz de los laboratorios, decía él, ¿no? Además de la investigación, Alberto, hoy, con los adelantos tecnológicos que acompañan esa investigación, la tecnología, la creatividad no ha dejado de ser importante, forma parte. Sí, por supuesto, porque la ciencia es una actividad humana, los animales no la practican. Por lo tanto, por ser humana, tiene un componente de la subjetividad que es muy importante, que obviamente hay que restringir al momento de sacar conclusiones, pero hay que liberar a través de la originalidad y la creatividad al momento de hacerse las preguntas. O sea, la ciencia está basada en preguntas o en hipótesis, y la variedad o la calidad o la originalidad de esas preguntas tiene que ver con la creatividad. Luego, las respuestas, como dije antes, pueden no ser las esperadas, y generalmente cuando no son las esperadas es cuando se abren nuevas líneas, pero la creatividad está en esa parte, en donde la subjetividad me estimula a hacer preguntas que nadie se hizo antes, o a replantearse preguntas y alguna metodología para tratar de responderlas que aún no han sido respondidas. Hacemos una pausa, no cambie de canal, por favor. Inmediatamente después vamos a seguir con Alberto, nos va a informar y nos va a formar sobre los acontecimientos que han hecho de sus laboratorios, experimentos nuevos, reconocimientos internacionales, todo eso dentro de los instantes nada más. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Camino Real Plaza Hotel, en Villa del Totoral, un lugar lleno de historia, con múltiples servicios, piscina, solarium, exclusivo restaurante, estacionamiento cubierto, convenciones, conferencias, habitaciones con somier, TV, hidromasaje y aire acondicionado, servicio de emergencias médicas y todo el confort para una estadía ideal. Camino Real Plaza Hotel, en Villa del Totoral.